Cuando Jesús comparte la última cena con sus discípulos, nos enseña que debemos hacerlo en memoria de Él, para recordar lo que Él hizo en nuestro favor. Y celebramos la Cena del Señor en obediencia a su palabra. La Santa Cena trae bendición, trae reconciliación, victoria, aumenta nuestra fe y alimenta nuestra esperanza en que Él vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia. Por eso no la usamos para castigar a nadie privándolo de hacerlo. Y queremos que se sientan en libertad de tomar la cena, la Santa Cena en casa en esta oportunidad. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios para que la cena del Señor sea de bendición y no de castigo. Cuando el apóstol Pablo escribe en 1 de Corintios 11, del versículo 23 en adelante, dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Y me preguntaba, ¿cuál es la actitud correcta que el cristiano debe tener hacia la cena del Señor? Vamos a ver rápidamente 4 puntos. En primer lugar, nos hace ver al pasado. Es bueno recordar el pasado para algo positivo, para afirmar una verdad. Sin embargo, debemos prestar mucha atención en cuanto a esto, ya que el enemigo tiene como estrategia hacernos recordar lo que debemos olvidar, y por otro lado, hacernos olvidar lo que siempre deberíamos recordar. Veamos un ejemplo. El enemigo nos hace recordar cosas tristes de la vida, para que entremos en depresión, para que nos angustiemos, y por otro lado, nos hace olvidar las consecuencias de nuestro pecado. Trabaja para que olvidemos todo lo que Dios nos ha dicho. Quiere que olvidemos lo que Jesús hizo a nuestro favor, para que perdamos el rumbo y andemos a la deriva. Jesús nos pide que hagamos memoria de su obra en la cruz, volviendo con los ojos del Espíritu al monte Calvario, para agradecer por ese sacrificio y para declarar que Cristo nos ha dado la victoria, que la maldición del pecado se ha roto en nuestra vida. El Señor Jesús quiere que recordemos que Él siempre cumple sus promesas. Quiere que hagamos memoria de sus palabras, de sus hechos y de todo lo que hizo y de todo lo que sigue haciendo hoy en día a nuestro favor. Por otro lado, el enemigo es especialista para que olvidemos la obra de Jesús, para que olvidemos su muerte y su resurrección. Es por eso que algunos cristianos piensan en el Señor como derrotado y lo adoran como si Cristo aún estuviera muerto, ahí clavado y colgado en una cruz. Pero en la Santa Cena Jesús nos manda que recordemos su muerte. Cuando volvemos a la cruz del Calvario a través de la Santa Cena, hay un grito de victoria en nuestro espíritu, afirmando nuestra posición segura y eterna en Cristo. Fíjense lo que la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2, 24 y 25. Dice así: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor
que cuida de sus vidas. Qué maravillosa palabra. Por eso debemos recordar su muerte. Él murió por nuestros pecados. Jesús pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. En segundo lugar, nos hace ver un futuro de gloria. En 1 Corintios 11:26, siguiendo con la lectura, dice: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Él vive y pronto volverá en gran poder y gloria, como enseña la palabra. Celebraremos la cena del Señor hasta que Él venga. El regreso de Jesucristo es esa bendita esperanza de la Iglesia. Jesús no solo murió por nosotros, sino que también resucitó y ascendió al cielo, y un día, no muy lejano, volverá a llevarnos con Él. Por eso nos hace ver un futuro de gloria. Vimos que nos hace ver al pasado y también nos hace ver un futuro de gloria. En tercer lugar, nos hace mirar a nuestro interior. Siguiendo con la lectura del capítulo 11 de 1 Corintios, dice, a partir del versículo 27, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Hasta aquí la lectura. Vemos que el apóstol Pablo no se refiere a que debemos ser dignos de participar de la cena, porque ninguno de nosotros somos dignos, ninguno lo merecemos. Por el contrario, dice que debemos participar de una manera digna. Y para participar de una manera digna, debemos examinar nuestro corazón. Por eso nos hace mirar a nuestro interior. Y si encontramos que hay pecado en nuestra vida, debemos confesarlo al Señor para estar limpios delante de Él, lavados y perdonados por la sangre de Cristo. Dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es por eso que, en primer lugar, nos hace ver al pasado. En segundo lugar, nos hace ver un futuro de gloria. Y en tercer lugar, nos hace mirar a nuestro interior. Veamos por último, en cuarto lugar, que nos hace ver la unidad del cuerpo. Fíjense lo que dice el versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y el versículo 29 nos decía que debemos discernir el cuerpo de Cristo. Quizás ese discernir tiene dos significados. Uno, el cuerpo representado en el pan. Y en segundo lugar, el cuerpo representado en la iglesia, que justamente es el cuerpo de Cristo. La Santa Cena es una demostración de la unidad de la iglesia. Es el propósito de Dios que todos seamos una sola familia. Y en la familia de Dios debemos amarnos los unos a los otros. Dice la Biblia que es imposible amar a Dios y no amar a las personas por las que Jesucristo derramó su sangre. Por eso disfrutá de estar a la mesa con Jesús. El tiempo de la Santa Cena no debe ser un tiempo para indagar en los pecados de nuestros hermanos. No debemos
convertirnos en detectives privados, viendo quién es digno de tomar la cena del Señor. Todo lo contrario, debe ser un tiempo de dar las gracias. Jesucristo lo hizo así, y habiendo dado gracias, dice, aun cuando Él sabía que en poco tiempo más iba a sufrir el castigo por el pecado de todos nosotros. Por eso, vamos a participar de la cena del Señor dando gracias por el pan que representa su cuerpo y dando gracias por la copa que representa su sangre. Vamos a tomar y celebrar la Santa Cena en casa, recordando estos 4 puntos. Nos hace ver el pasado, nos hace ver un futuro de gloria, nos hace mirar a nuestro interior y nos hace ver la unidad del cuerpo. Disfrutemos de estar a la mesa con Jesús y celebremos juntos su obra en la cruz a nuestro favor. Que Dios te bendiga y recordá, hay victoria en el nombre poderoso de Jesús.